A ver. A ver. No, no veo el chat por ahí. Si alguien va a entrar me avisa porque ahorita no puedo ver el chat, no sé dónde se ha ido. Ya. A ver, muchachos. Este es un varón de 14 años que se dobló en emergencia por dolor de pecho. Es un caso simple, simplemente para ver eventualmente qué cosas puede ser. Está entre la edad pediátrica y la edad adulto. Pero ¿qué ven en la radiografía? Salen por decir que viene pues por dolor abdominal, ¿no? ¿Qué ven en la placa? Aquí está. Aquí está, ya, ahora sí puedo ver. Hey, se me fue. El diafragma izquierdo está más elevado que el derecho, estamos totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, hay cosas que son tontas, pero cuando uno comienza a fijarse en placas, hay que fijarse en cosas sencillas. Esto tranquilamente es una pregunta de examen. Yo te puedo decir, más, la pregunta ni siquiera va, te puedo decir, el diafragma izquierdo está más elevado. Es la descripción. Yo puedo decir, se aprecia una lesión nodular en región pariliar izquierda, se aprecia una lesión nodular en región pariliar derecha, se aprecia un neumotórax apical derecho o se aprecia una ventración diafragmática. No digo nada más. Esa es pregunta de examen. Porque lo que ustedes inmediatamente van a ver, veamos, tráquea, partes blandas sean adecuadas, partes óseas, no veo lesiones líticas, no veo lesiones blásticas, tráquea pareciera que estuviera desviada a la derecha, pero lo que está rotado, miren la cabeza clavicular, como se mete sobre los cuerpos vertebrales y la cabeza clavicular derecha está separada del cuerpo vertebral derecho, entonces está rotada ligeramente. Bajamos bronquiotroncos, hilo izquierdo, hilo derecho, silueta cardíaca, borde izquierdo, silueta cardíaca, borde derecho, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo que se ve no solo al mismo nivel, sino más elevado. Hay un porcentaje que puede ser normal y eso obliga a descartar patología. Veamos espacios intercostales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios, que es normal. En la lateral vemos cámara gástrica debajo del diafragma izquierdo. Entonces en la lateral, ¿cómo voy a saber cuál es el diafragma derecho o izquierdo? Muy simple. El diafragma izquierdo va a ser aquel en el cual yo vea la cámara gástrica debajo de él. Entonces seguimos la ruta. Este es el diafragma izquierdo. Se dice para decir que esté elevado tiene que estar elevado más de 2.5 centímetros. Está más de 2.5 centímetros. ¿Existe alguna lesión sugerente en esta zona que explique la elevación? No, no la hay. La ventración diafragmática, la mayoría son asintomáticas, no dan molestias. ¿Ya? Uno puede descartar lesiones tumorales, lesiones mediastinales, uno puede descartar, en niños más pequeños eventualmente uno diría obstrucciones bronquiales, pero estos van con atelectasias, que no se ve, acá el borde está perfectamente bien. Entonces, casos simples, sobre todo ahorita que está el final de ICP3, poco es, vean la simpleza, o sea, es cierto, yo les puedo poner un caso complicado, esa es la fineza, es la maldad, que siempre coloco una. Pero una maldad pues de 40, ya 2 de 40 preguntas no tiene por qué quitarles el sueño.
¿ya? Porque sí puedo decir que a veces en algún examen se salen recordando que ayer fue cumpleaños de uno de los chicos de la universidad, con el maestro, que ha mandado un millón de saludos. A veces pues se equivocaban en cosas sencillas. Y sale del examen y dice, pucha, pero esto era tonto, es fácil. Sí. En las cosas fáciles, cuando se equivocan, y algunos de ustedes ya han pasado por eso, nunca más se vuelven a equivocar. Entonces acá es simple. Claro, es una eventración diafragmática, porque hay una diferencia, hay una elevación del diafragma. Esto puedo decir acá, no tiene por qué estar ahí, y la diferencia es más de 2.5. En este caso es un poco para comparar un antes y un después. Compare la siguiente radiografía, vamos a buscar las diferencias que hay. Van a verlas un rato, y esto sí puede venir, no este caso, pues no vamos a hacer trampa, pero algo similar sí se los puedo poner. Comparen la diferencia entre estas dos radiografías. Nunca caigan, ¿no? Porque fue una razón, fue un reclamo del ciclo pasado, doctor. No se puede comparar, las fechas no me dan información suficiente, no sé cuándo se han tomado, no sé la edad ni el sexo. Obviamente el chico no había visto esto, ¿no? ¿Qué edad tiene aquí? 58 años, la fecha del 9 de febrero de este año. Y la siguiente placa del 3 de julio, la señora, el paciente ya tiene 59 años. O sea, esas son detalles que uno puede decir, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias. Pero ¿qué otras diferencias ven? Son evidentes. Chao, gracias. A Chao, ver, bonita ¿qué opinan? semana. ¿Qué diferencias hay entre estas dos placas? Ahí. A nivel cardíaco, ¿no, doctor? Podemos observar la silueta cardíaca es distinta, ¿no? Entre ambas La placas. silueta cardíaca es distinta, correcto, pero ¿por qué la silueta cardíaca es distinta? ¿Qué pasa en una, qué pasa en la otra? Ahí dice en la primera hay borramiento del ángulo diafragmático izquierdo, correcto. ¿Y en la segunda no hay? Sí, en En la ambas, en segunda. ambas. En ambas hay, pero ¿en cuál es mayor? En A la la antigua. primera. En la primera. Mira, acá tienes, tú dices lo que está diciendo es correcto, parece que tienes el famoso signo de Amazon. Ya tienes obturación del ángulo costofrénico. Y en el siguiente se ve más limpio, pero no es que no esté obturado. Ambos tienen cardiomegalia. Si bien la radiografía de tórax, pues, cuando apareció la tomografía o las ecocardiografías, ya, o sea, muchas cosas que uno hacía radiológicamente, el índice cardiotorácico que uno medía, sacaba, las famosas teleradiografías cayeron en desuso, hay técnicas que cayeron en desuso. Ya, pero ya, este es evidente, pues que tranquilamente te mene un corazón de este tamaño y es grande, ¿no? Entonces aquí entra un diagnóstico diferencial amplio, sobre todo en la segunda. Imagínense que tiene este tamaño el corazón, pero ven menos trama vascular, literalmente ven los pulmones negros, que hay poca trama vascular, podrían estar frente a una pericarditis. ¿Ya? Entonces ahí parte la historia. Entonces eso hay que tener un poco más de práctica, o sea, ahí la historia juega, ¿no? Cuando les ponen dos placas, acá hay 5 meses de diferencia, tienen ambos corazones grandes, no ha variado, tú dices, el corazón tiene alguna patología, los dos corazones son grandes, pero la diferencia está en que la obturación del ángulo costofrénico varía, significa que hay más líquido en la primera y en la segunda, te hace sospechar que tienes un paciente con insuficiencia cardíaca que probablemente con tratamiento ha mejorado. ¿Ya? Ahora veamos la siguiente. Mismas fechas, la radiografía lateral. ¿Qué les llama la atención aquí en la placa? Mira el lateral, acá tienes la curva, hay líquido, el lado derecho se ve limpio, y la siguiente ya no se ve esa obturación del ángulo, el líquido como que ha bajado. Puede ser que quede un poco, porque esto se ve muy rectificado. Pero sí, ahí está el líquido. Entonces, esos detalles sí son importantes que uno compare. Porque
Yo puedo decir, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda placa? Y te estoy mostrando pues una placa en la cual tienes la columna vertebral normal y en la siguiente te demuestra un aplastamiento vertebral. El diagnóstico no siempre tiene que estar en el pulmón, y eso sí le hemos preguntado alguna vez y ahí ¡prum! Caen todos. Entonces, estos detalles debe hacerles pensar que cuando tengan un paciente, sobre todo que ingresa a la clínica, y tienen ahí, ya no hay excusa, no es como en nuestros tiempos que anda, busca el archivo, pucha, buscar placas en el archivo era horrible, ¿no? Ahora es en el Impact, pucha, doc, son demasiadas. Desen la chamba, puede revisar hacia atrás, ¿no? O sea, entran, miran y comienzan a comparar. ¡Ey, qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, así uno comienza a encontrar cosas interesantes que discutir. Este es un paciente varón de 77 años, que desde hace años sufre dolor epigástrico y reflujo gastroesofágico. ¿Qué ven ahí? He sacado toda la imagen de la tomografía, porque lamentablemente no tiene radiografía. Es una hernia, doctor, una hernia tal. Una hernia tal. Pero miren esto, demasiado marcada la pared, ¿no? Ujú. Como si fuera calcificado o algo, pero esto es una hernia tal. Que nunca nadie la había diagnosticado. Vino por un tipo de dolor, le hicieron estudio de grandes vasos. Acuérdense, eso fue un comentario que hicimos en la clínica. Cuando ustedes quieran descartar embolia, no basta solamente pedir tomografía pulmonar con contraste. Tienen que pedir, o sea, cuando uno pide tomografía de arteria pulmonar, gente, tú pides por eso por embolia. Pero cuando tú pides tomografía con angiografía pulmonar, o sea, una angiotomografía pulmonar, se supone que ahí está incluyéndose el examen de embolia. Pero a veces pueden cometer error el técnico, no entenderlo o no lo marcan bien. Entonces, asegúrese, tenga la mala costumbre de ponerle al costado protocolo T, protocolo embolia pulmonar, porque la velocidad que pasa el líquido puede ser diferente. Entonces, miren este paciente, una dilatación esofágica. Más que hernia hiatal, lo que tiene es una dilatación esofágica, no es que... y tiene reflujo gástrico, ¿no? Gastroesofágico. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Este es el... Sí, estómago metido ahí, perdón, no es esófago. Pero miren, y pareciera acá como si esta zona estuviera herniada. O sea, aquí el esófago el estómago se ha metido y como que el anillo le está haciendo pues un hueco, ¿no? O sea, eso necesita resolución quirúrgica. Esto ha sido visto el 3 de julio. Ya nos enteraremos qué ha pasado. Si por ahí lo de cirugía lo ven, os avisa. Son cosas que uno va encontrando rarezas, por eso es decir, el médico no es chismoso, el médico investiga. Esta es una mujer de 76 años que se evaluada en emergencia por cuadro clínico de apendicitis aguda. ¿Qué ven ahí, muchachos? La señora, el único dato que dio, apendicitis aguda por edad, le tomaron placa de pulmones, que obviamente ahí saltaron todo el mundo, riesgo quirúrgico, tenía apendicitis aguda, diagnosticado por tomografía, por ecografía de abdomen y tomografía de abdomen, tenía apendicitis aguda, tenía que operarlo. Pero le tomaron la placa de pulmones y dijeron, ¿y ahora? ¿Qué ven en la placa? El diafragma derecho está más elevado, que es lo usual, que es lo que tú deberías ver. El diafragma derecho es más elevado, el diafragma izquierdo se ve rectificado. Pero hay algo más que hacer. ¿Es enfisema? No. ¿Qué lesión ves? ¿Qué lesión ves? Panal de abeja. ¿En dónde ven panal de abeja?
Doctor, en el lóbulo izquierdo superior, en el hemisferio superior, ¿no son cavitaciones? Ahí estás viendo algo que no se puede escribir adecuadamente o que no tienen las palabras para escribir. Ves un montón de huequitos, ves un montón de bolitas. Ya, eso puede ser descritas como lesiones quísticas, más que cavernas, y eso se diferencia del grosor de pared. Una de las cosas que no hacemos en el hospital no hacíamos, y en la universidad es enseñar lesiones quísticas. Son difíciles de ver, esto es raro, esto no es común de ver. Cuando te encuentras un montón de bolitas juntas, ese es diagnóstico indirecto de bronquiectasias. Acá el radiólogo me sacó a mí de cuadro porque me describe que son bronquiectasias varicosas. Tuve que ir a leer, o sea, bronquiectasias varicosas, ¿cuáles son esas? Ya, ¿existe el término? Sí existe el término. Ya, pero mire, esto por eso porque esto no es común. Señor, ¿usted ha tenido tuberculosis? No, de chiquita sufría los bronquios. ¿Cuándo habrá tenido este problema? Nadie lo sabe. O sea, ¿qué es una bronquiectasia? Tienen un bronquio normal, el tamaño bronco normal. Lo clásico de la bronquiectasia son las cilíndricas, asociado a un proceso neumónico. Eventualmente el bronquio se dilata y no regresa a su tamaño normal. Esa es una bronquiectasia. Pero también pueden ser bronquiectasias varicosas, que todo esto, que es lo que describe que tiene ahí, que se ven pues que el bronquio pierde su estructura y se convierte en tortuoso. Y quistes se relaciona básicamente con fibrosis quística, que tienes un montón de lesiones quísticas y que se juntan y que pueden dar como una zona tubular que se ve como si fuera una bronquiectasia dilatada, como te dicen bronquiectasia quística, pues un tubo con diferentes chupos, ¿no? Imagínense como si fuera ¿cómo se llama estas? El problema de colon de... Ay, se me fue el nombre. Ya, se me fue el nombre. Ya. Ahora, lo que aquí depende mucho de la experiencia del radiólogo. El diagnóstico de bronquiectasias, para definir exactamente la forma, es tomográfico. No es estrictamente ya radiológico. Sobre todo acá es evidente, pero cuando uno sospecha de bronquiectasias, parece que hay lesiones quísticas en esta zona, sugiere bronquiectasias. Ya pues no, la forma de diagnosticarlo fehacientemente es con tomografía. De esa manera podríamos tenerlo. Lamentablemente no tiene estudio tomográfico este paciente y no regresó. Si le dieron la orden no volvió. Este es un varón de 34 años, 7 días de fiebre, disnea, mediados esfuerzos, en reposo el día. Este es un caso complejo, largo, pero me interesa ver el enfoque inicial, cómo se vio. Esta sería una placa de examen en clínica 1. Para ICP3, no, es demasiado compleja, porque se les puede pasar. No debería, pero digamos, no hacemos tantas reuniones de rayos como para que... Lo que he dicho es correcto. Es el eternocromo con divertículos. Claro, tienes todo el colon y plum, tienes diverticulosis. Entonces ahí el bronco se forma así, ¿no? Como si fuera un montón de divertículos. ¿Y qué ven aquí? 10 fijas si lo ven. A ver, muchachos, ¿qué les llama la atención? Hay lesiones nodulares en la placa lateral. ¿En dónde? ¿En qué parte de la placa lateral? Me dices y te creo. Está en la lateral todavía como bueno, ¿eh? Está bien, ¿eh? En el lóbulo inferior. A ver. En el lóbulo inferior. ¿Esto? ¿O este? Ese, ya. Parece. La única objeción que tengo para decirte que podría no ser esa la lesión del lóbulo nodular
Es que, claro, se altera con la densidad del hueso, pero tú dices, sí, ahí aparentemente hay una lesión nodular. Dejémosla ahí. Puede ser una lesión nodular. No veo otra. Ahora, si lo tienes en la lateral, la buscas en la frontal, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Uno de los tiene que estar. ¿Se ve? ¿Y esto que tienes aquí? Es bien finita, ¿eh? Bien malvada. Más, acá pareciera que tienes otras chicas. Pareciera que tuvieras lesiones nodulares pequeñas. Este señor tiene una semana de fiebre y nadie sabe por qué. Alguien mira con buenos ojos esa radiografía y le pide de frente una toma, ¿no? En el lápiz izquierdo. Acá, ¿dónde está? No se ve. No siempre se ve. O es una inflamación alrededor de un bronco o es un nódulo cavitado. Otra lesión nodular. Otra lesión nodular con cavitación o alrededor de un bronquio. Vamos a dejar que corra y vamos a ir regresando. Tiene múltiples lesiones nodulares. Y vamos a hacer sabión en el lóbulo inferior. Aquí está. Tienes una lesión en el lóbulo inferior que está cavitando. Lóbulo inferior derecho. En el izquierdo también hay un par, pero tienes lesiones nodulares múltiples. Y está con fiebre. Si tiene lesiones nodulares múltiples y está con fiebre, ¿qué sería lo primero que pensaría? Es un embolismo séptico, que le dicen, creo. Un embolismo séptico. Tú estarías pensando en un embolismo séptico. Y todo el mundo pensaría esto es un embolismo séptico, definitivamente ya. El problema fue de dónde. No había el dato. Sacamos análisis de sangre que te orienta, tiene 18.500 leucocitos, está infectado de todas maneras, procalcitonina en 2, está séptico, glucosa no está en ayunas, creatinina 0,86, urea 25, electrolitos normales, proteína C reactiva 21. Pues, está con una sepsis, la proteína C reactiva está alta, pero no es que esté volando, no es que esté en 100, 200, no, acuérdense que es un marcador para ver inflamación, o sea, tienen que seguirlo. El que esté alto puede estar en 5 y está en sepsis, está en 21 y está en sepsis, puede estar en 100 y el hombre está caminando. Dímero D, negativo, COVID, descartado, ¿no es? Le tomaron ese día hemocultivos y fue negativo. ¿Y dónde está el foco? No se encontró foco. Entonces, si no se encuentra foco, ¿con qué cubres? ¿O qué piensas? ¿Qué otras cosas le estarían preguntando a este paciente? ¿Qué le preguntarían? Uso de, uso de drogas. Uso de drogas, o sea, tú le preguntas, yo desconozco, el uso de drogas, ustedes que son más jóvenes, no porque estén metidos en este asunto, sino porque han investigado, el uso de drogas endovenosas acá en el Perú, en Estados Unidos sí es Sí, común, es bajo, no es muy alto. es bajo, entonces podría ser. Sí. Ahora, ¿cómo podrían? Esa se ha sido pregunta de examen, esa se las he preguntado a ustedes alguna vez, ¿eh? Y además ya se me ocurrió una pregunta para para el viernes. Este, ¿Cómo sería discreto para buscar uso de drogas en un paciente? No se lo preguntas pues porque eres tímido. ¿Cómo te das cuenta cómo sospechas que el paciente está consumiendo drogas? ¿Qué tienes que buscar en el examen físico? Marca de punzadas, muy bien Angie. ¿En dónde buscan las marcas de punzadas? Dos sitios diferentes. En los brazos y En los brazos, perdón, ¿qué parte de los brazos? En
el pliegue. O sea, no es que te lo pongas en el brazo, en el hombro, en los pliegues. ¿Y en dónde más? ¿Dónde más deberían buscar? En lo de los pies también, sí. En lo de los pies hay gente que sí sabe inyectar, se encuentra estas venas. Y en el cuello. Son las más fáciles de acceder, ¿no? Son las más fáciles de acceder. Ya, no tenía nada de eso, por si acaso lo buscaron. ¿Cuál sería otro foco que uno pensaría? Bueno, podría ser un foco cardíaco, ¿no? Un endocarditis. En endocarditis, pero ya, igualito. Cómo llegó la infección? Claro, Claro, endocarditis ¿cómo puede haber llegó ahí? partido, Ujú. pero ¿cómo llegó la infección a la Sí, válvula? pues. Sí, O sí, sea, sí. estamos de acuerdo, endocarditis puede ser, y la ecocardia de este hombre fue negativa. Además, en la evolución contando lo que hace es un derrame izquierdo que se comporta como un empiema. Ese es estudio posterior. Ahí ya tienen una pregunta para el viernes, para los que están acá. Y esa viene. Por eso no se los presento completo, porque este líquido está reservado. Este líquido está reservado. ¿Dónde puede haber sido el foco? ¿Cuál es el foco más simple? Que a todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Qué tontería hacemos nosotros cuando tienes algo, te rascas, lo miras, coges y te lo revientas? Ah, un granito. Granito de pus, granito de una heridita que te la rascas, no te la curaste, si ahí o sea, te cortaste en algo, lavaste, se infectó un poco y bajó, así sin tomar nada, y puede ser ese tu foco importante, ¿no? Okay. Esta persona no tuvo ese foco, ¿ya? No logramos demostrarlo, tiene hemocultivos negativos, ¿ya? La evolución no llegó a requerir oxígeno inicialmente, después sí se le colocó, no tiene una muestra de gases arteriales, se tomaba para ver cómo estaba el pH, esas cosas, pero no tiene los análisis. Pero cuando hay embolismo séptico, es un poco lo que tiene ese paciente, los síntomas pueden ser totalmente inespecíficos, el embolismo séptico al pulmón, ¿ya? Porque también puedes tener signos neurológicos por sepsis, que la tomografía tiene gente, ves lesiones en anillo que se ven en embolismo séptico. Pero el paciente puede tener disnea, que tenía dolor torácico, que no tenía, puede tener tos, puede tener cualquier otro síntoma respiratorio, ¿no? O eventualmente encontrarle el foco. Le buscas soplo, le buscas las uñas pues en astillas, las lesiones en astillas, punto de petecas, buscas todo. Y en este paciente no se encontraba. Pero sí, se hizo una cobertura amplia de antibióticos, mero banco, con el cual después de 7 días seguía con fiebre. Y ahí es cuando se volvieron a repetir ciertos análisis y se encontró un foco adicional más. Se encontró un empiema, un derrame pleural izquierdo, que inicialmente es pequeño, crece, y ahí se entró a observar y se limpió, y ahí recién la fiebre cae, ¿no? El embolismo séptico al pulmón cae desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia la arteria pulmonar, y ahí se disemina. Ya. Infección en cualquier parte. Partes blandas, a veces tonterías, uñeros, heriditas que uno se saca, uno aprieta y eso bota el efecto séptico. Personas mayores, una persona de 34 años que tenga trombosis venosa profunda, raro, puede ser, pero raro. Ya. Deficiencias inmunológicas, eso no lo hemos mencionado. Se debió sospechar VIH en este paciente, se pidió negativo. ¿Ya? Pacientes hospitalizados que ustedes ya están viendo, sobre todo pues hay pacientes en UCI, es raro que pacientes en pisos tengan, pero en pacientes en pisos sí tienen estos catéteres que son tipo PICC line, que están ahí semanas o meses. Ya en cuidados intensivos tenemos catéteres endovenosos centrales, no solo son estos catéteres que van a la vena, sino sondas vesicales también son focos de infección que uno tiene que ir viendo, ¿no? Posangina significa no post dolor torácico, no posangina significa esas infecciones de las amígdalas que
faringitis que van a la vena yugular. A la vena yugular se inflama por continuidad y ahí hace todo el problema, ¿ya? Problemas dentales, ¿no? Que dentro de muchos no es poco frecuente, pero a veces ya los muchos, cuando muchos odontólogos antes de ver ven infectado, limpian un poco, dan antibióticos unos días y con eso resuelven el problema. ¿Preguntas, muchachos?